pues vamos a tener el espacio para compartir la palabra. Y estamos dentro de la serie de cómo crecer en nuestra fe, cómo crecer como creyentes. Hablábamos al principio la importancia del devocional, del tiempo con Dios, del tiempo de silencio. Hablamos de la lectura de la palabra, hablamos de las diferentes versiones. Y desde el jueves pasado hemos comenzado con una serie sobre la oración que está dando Medeli. Damos muchas gracias a Medeli por compartir con nosotros este tiempo, y es importante que seamos conscientes del valor, del privilegio que tenemos como pueblo de Dios de orar. Vamos a leer en Gálatas 4, del 4 al 6. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Amén. Padre y Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por ti, por tu palabra, por la oportunidad que nos das en esta tarde, pues de leerla y de escucharla también. Guía a Medeli, Padre, y que su palabra también, tu palabra a través de ella, pues nos llegue al corazón y nos ayude a ser un pueblo que ora, que depende de ti, que te busca, que te pone en primer lugar, Señor, y que se deja dirigir y guiar por ti. En tu nombre, amén. Hola, decíamos el pasado jueves que la oración es un fenómeno casi universal y veíamos cómo se producía la oración en distintos grupos religiosos. Hablamos particularmente de las tres grandes religiones monoteístas, estableciendo pues algunas diferencias en el caso de los que se denominan cristianos, ¿no? Y no solamente cómo era la oración entre estos grupos religiosos, sino también cómo puede ser la oración entre los ateos. Señalábamos un estudio de hace pues casi 20 años en el que se decía que un porcentaje importante de ateos confiesan que en algún momento de sus vidas han orado, ¿verdad? Hay un amplio número de neurocientíficos que opinan que en realidad la oración lo que hace es producir en nuestro cerebro una sensación de bienestar, que el estímulo, digamos, el resultado del estímulo que significa la oración no es muy diferente del que puede producir escribirle una carta a Papá Noel. Pero claro, desde el punto de vista bíblico la respuesta es otra, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico nosotros encontramos otra razón por la cual la oración se convierte en una necesidad, decíamos, de prácticamente toda la humanidad. La oración es el resultado de nuestra naturaleza, de quiénes somos nosotros, seres creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios es la que impulsa a todas las personas a buscar al Creador, a encontrar una razón o un sentido, a tener la impresión de que hay algo que trasciende de nosotros mismos, ¿no? Es lo que Juan Calvino, el reformador, y después otros teólogos llamaron el sensus divinitatis, el sentido de la divinidad, ¿no? Y que conecta con ese conocimiento intuitivo de Dios que todos los seres humanos tienen y que Pablo expresa también en el capítulo 1 de Romanos cuando dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una posibilidad de conocer a Dios a partir de la naturaleza, a partir del mundo creado, a partir de interrogarse cómo hemos llegado hasta aquí. Nada surge de la nada. Nada aparece sin que haya nada previamente. Todo tiene un origen, excepto aquello o aquel que ha sido increado y que es eterno. Dios mismo, podríamos decir, ¿verdad? Quizás en medio de la dificultad hay algún no creyente que clame a Dios y Él le responda, como hizo con el rey Acab, un rey de Israel malvado, ¿no?
dice la Biblia, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo sobre ti mal, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. De Jezabel, que era la esposa de Acab, también ha hablado Jehová, sigue diciendo Elías, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal. Este hijo de Acab fue Ocosías, y de él se dice que hizo lo mismo, anduvo en los caminos de su padre y de su madre, de su padre Acab y de su madre Jezabel. Así que aun cuando hasta el fin de sus días Acab siempre fue perverso, siempre fue malo, siempre fue injusto, cuando oró a Dios, tras oír la profecía de Elías, Dios decidió no destruir su reino mientras él ocupara el trono. ¿Por qué responde Dios a las oraciones de alguien malvado como Acab, ¿no? Y lo hemos visto, lo vemos también en nuestros tiempos, ¿no? Timothy Keller dice que la razón para ello es la compasión y la misericordia soberana de Dios. El soberano es aquel que tiene la autoridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Y Dios, en el ejercicio de su autoridad, de su sola voluntad, decide compadecerse y tener misericordia, incluso de personas que son extremadamente malvadas, ¿no? Es decir, que no lo hace porque esté obligado a ello, sino porque esa voluntad soberana que tiene, la que le permite derramar su compasión sobre todo. Del mismo modo que el sol ilumina y nos da calor a todos también, ¿verdad? A los justos y a los injustos. En algún momento de nuestra vida todos hemos sentido que necesitamos algo más. De hecho, a lo largo de la historia, la pregunta central de la filosofía ha sido ¿qué es el hombre y qué sentido tiene su vida? ¿Tiene sentido mi existencia o mi ser? Desde distintas corrientes de pensamiento se han dado respuestas también diversas, ¿verdad? Que pasan desde la declaración que vivimos en el mejor mundo de los posibles, la filosofía optimista de Leibniz, por ejemplo, hasta el pesimismo extremo de Camus, que considera que la vida es insignificante, que es una sucesión de actos inútiles. Esta misma pregunta sobre el sentido de la vida aparece varias veces en la Biblia. Así, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, el autor concluye con las siguientes palabras. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. El autor del libro concluye que la vida humana, que solamente consiste en rutinas y en repetir una y otra vez lo mismo, es una secuencia de actos inútiles para después terminar muriendo, ¿no? No tiene sentido la vida si solamente es eso, es como el vaho, como la niebla que se desvanece, ¿no? Lo único realmente importante y lo único que da sentido a esa vida es el Creador. Y por eso llama a no olvidarse del Creador. Él es el que da sentido a nuestra existencia. También David, el rey, se pregunta por el valor de la existencia humana en el Salmo 8 y habla con Dios y le pregunta, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Dios, en su gracia soberana, nos ama por la eternidad y en nuestra fragilidad nos cuida como un padre lo hace con sus hijos y además nos busca. Dios está constantemente interpelándonos. Cuando nosotros no oímos y también cuando oímos, ¿verdad? Y aun cuando pecamos, nos llama, como hizo por ejemplo con Adán. ¿Dónde estás? Bajó al huerto, como tenía por costumbre hacer cada día, cada tarde, ¿verdad?
y habitualmente encontraba a Adán y a Eva. Sin embargo, en esta ocasión ellos creían no estar visibles delante de Dios. Se habían escondido. Tenían miedo porque sabían que habían desobedecido la única cosa que Dios les había pedido que hicieran, que además era algo que justamente lo que trataba de hacer era protegerles, ¿verdad? Frente al temor que sintieron Adán y Eva de presentarse delante de Dios a causa de su pecado, ellos eran conscientes de su acto de desobediencia, nosotros nos acercamos a Dios gracias a Cristo, el segundo Adán. En Romanos se nos dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Jesucristo nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Eso nos lleva a concluir que el sentido de nuestra vida está en el amor que Dios tiene por sus criaturas. Los seres humanos existimos porque Dios en su infinito amor nos creó, a pesar de conocer anticipadamente que nos rebelaríamos contra nuestro Creador, por lo que también anticipadamente previó una solución, que es Jesucristo. El perfecto amor de Dios por nosotros en Cristo nos permite acercarnos con confianza, sin temor, para conversar con Él, cualquiera que sea nuestra condición. Nada tenemos que hacer, solo poner nuestra confianza en la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios, que viene a morar en nosotros cuando depositamos nuestra fe en Cristo, nos lleva a llamarle Padre. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas. Concluyendo, nosotros nos hacíamos algunas preguntas el pasado jueves, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de la oración? ¿Cómo podemos definirla de modo que le encontremos sentido a su presencia en la vida humana? Y nos preguntábamos también cómo cultivar una práctica fiel hacia la oración real. Hoy hemos podido aproximarnos a dar una respuesta a las dos primeras cuestiones. En primer lugar, la esencia de la oración radica en nuestra necesidad de encontrarnos con nuestro Creador. Es un intento de responder y conectar con esa presencia trascendente que cuando no le conocemos intuimos que está ahí. Entendemos que tiene que haber algo más, ¿no? Eso es lo común a toda la oración humana. Pero como dice Timothy Keller, la oración es una respuesta personal y comunicativa al conocimiento de Dios, lo que directamente nos lleva a comprender que la realidad de nuestra oración, que la oración sea real, que no estemos hablando solamente al aire, depende por completo de cuánto conozcamos a Dios y de lo preciso que sea este conocimiento, que no esté lleno de fábulas, ¿verdad? Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios, y eso lo hacemos a través de la lectura de la palabra, para poderle conocer. Pero también necesitamos del Espíritu Santo en nosotros, para saber cómo dirigirnos a Él y podemos llamarle Padre, como veíamos ahora, ¿verdad? ¿Cómo pasa esto? Esto se produce en el momento en que depositamos nuestra confianza en Cristo, como decíamos hace un momento, como nuestro Salvador y Señor. Y a partir de ese momento, nosotros iniciamos una oración constante, iniciamos una relación permanente con Dios, donde hay siempre conversación. Estamos en diálogo constante con Dios. No solamente cuando apartamos un rato de nuestro día, sino realmente el Espíritu Santo viviendo en nosotros hace que todo lo refiramos a Dios, ¿no? Es una presencia que siempre va con nosotros. Y hablamos con aquel que nos acompaña, expresándolo con nuestra boca, en nuestro pensamiento, con nuestro corazón. Todo nuestro ser está involucrado en esa relación, en ese diálogo constante
con nuestro Señor. El próximo día seguiremos profundizando un poco más en todas estas cuestiones relativas a la oración. Que el Señor les bendiga.